En el tema de adicciones, están surgiendo voces en el panorama académico que postulan que el medicamento más mediático que hay en estos momentos para mí, que es el Ozempic, que podría también desempeñar un papel en la lucha contra adicciones. Lo primero, ¿qué es el Ozempic? Mira, el Ozempic es un agonista del péptido similar al glucagón 1, que es el GLP-1. Esto surgió hace ya más tiempo. Primero hubo otros compuestos como la liraglutida, que era una administración diaria. Después vino la dulaglutida, que es el que se conoce como Trulicity, que es una administración a la semana. Y luego, más eficaz que el dulaglutide, que el Trulicity, vino la semaglutida, que es el Ozempic. Es el Ozempic. Claro. Después de ese hay otro que es todavía mejor y más potente, que es un mecanismo dual, que es un péptido similar al glucagón tipo 1 y un agonista del polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIP-1, que esa es la tirzepatida. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es que a través de la regulación del glucagón estimulan la secreción de insulina y bajan la glucosa. Y al mismo tiempo, pues tienen otros efectos que entre ellos son afectar al vaciamiento gástrico y reducen el peso. Ahora, ¿por qué reducen el peso? Pues muy sencillo, porque te ayudan a controlar la comida. Entonces, eso de te ayudan a controlar la comida, de que dices, ahora ya no quiero más, es el concepto que se ha utilizado porque el primer artículo, aunque se le ha dado mucho bombo a un artículo sueco en ratas sobre alcohol, el primer artículo, que lo tengo por aquí, es del año 2020, de un grupo de 8 grupos en Estados Unidos que hacen un estudio también en ratas de cómo el Ozempic reduce el consumo de alcohol. Mira, en el alcohol, voy a volver al alcohol porque es de lo que se ha hecho más. En el alcohol, los medicamentos que hay son como de 3 tipos y no son muy buenos así ninguno, pero son los que se utilizan. Unos son los que se llaman aversivos o interdictores, que son inhibidores de una sustancia que es la aldehído deshidrogenasa, y cuando tú tomas alcohol y tomas ese compuesto, acumula acetaldehído. Esa acumulación de acetaldehído hace que tú tengas fiebre, que te encuentres mal, que quieras vomitar, entonces por lo tanto, pues no tomas alcohol porque vas a tener todos esos síntomas. Lo que pasa es que los individuos que consumen alcohol, cuando se dan cuenta de eso, dejan de tomarlo. Porque si se toma ese medicamento y si beben se sienten mal, pues ¿qué hacen? No tomarlo. Luego tienes los fármacos que vamos a llamar, que les llamamos antideseo, del control del deseo de consumo. Entonces ahí tienes algunos antagonistas opioides, la naltrexona, a diferenciar de la naloxona, muy distinto. Una tiene una acción larga y la otra tiene una acción corta. La naloxona es el Narcan, el que cuando tiene alguien una sobredosis, sí. Ahora los que se utilizan son por vía nasal para sacarlo de la situación. Eso es naloxona. Pero la naltrexona es un antagonista opioide de acción más larga y se utiliza en el alcohol. También se utiliza acamprosato, que actúa sobre el sistema glutamatérgico. Y otros compuestos. Y luego están los fármacos que llamamos antiimpulsivos. Fármacos antiimpulsivos son, por ejemplo, algunos antiepilépticos, como por ejemplo el topiramato, que se utiliza para controlar la impulsividad unida al deseo de consumo. ¿Cómo era el anterior? Este es antiimpulsivo y el... Los otros eran antideseo. Antideseo y antiimpulsivo. Me suena similar. Pues no, es diferente. Uno es el deseo y otro es la impulsividad de tenerlo que tomar. Está ligada una cosa con la otra, pero son dos conceptos distintos. Entonces, con uno tú controlas la impulsividad y con otro controlas el deseo del consumo. Bueno, entonces esto es lo que se ha utilizado más o menos con cierto éxito, en general muchas veces combinar naltrexona con topiramato, por ejemplo. El topiramato, hace 20 años, los psiquiatras cuando empezaron a combinarlo, el topiramato solo resulta que reduce el peso. Bueno, todo esto lo cuento porque el Ozempic
ayuda a controlar el deseo de consumo de comida. ¿El deseo, pero no el impulso? ¿O Bueno, puedes llamarlo integrado, pero Okay. Es el que puede decirte, no, ya no quiero comer más aunque tenga esa comida y me apetezca mucho porque ya estoy como saturado. Que a veces pasa. No, ¿Según qué? pero estamos hablando de alguien que en teoría tiende a comer mucho. Entonces le cuesta pararse. Ujú. Bueno, pues esto ayuda a que se paren. Entonces eso es muy importante porque de esa manera tú bajas peso. Ujú. Bueno, pues este mismo concepto de ayuda a pararse en el consumo de comida, porque la comida, los circuitos cerebrales que activa son los mismos que las sustancias de abuso. Es lo mismo, ¿sabes? Ujú. Los mismos circuitos cerebrales. Entonces han hecho esto y lo han probado en ratas que consumen alcohol y cuando se lo han dado, pues han visto que su consumo de alcohol se reducía. Y por lo tanto puede ser muy interesante. De hecho, lo que han visto es que en personas obesas y diabéticos que consumen alcohol, cuando empiezan a tomar el Ozempic, su consumo de alcohol se reduce. Eso sí ya está estudiado, pero en obesos diabéticos. Ujú. No lo han probado en obesos solo, o sea, en consumidores de alcohol que no sean obesos ni diabéticos. Ahí no está aprobado todavía que yo sepa. No sé si habrán iniciado ya algún ensayo clínico o algo así, eso no lo sé. Y luego la tirzepatida, que es el mecanismo dual que une los GLP-1 con los receptores agonistas HIP, que son los polipéptidos insulinotrópicos dependientes de glucosa, pues ahí el efecto es más pronunciado, la tirzepatida. ¿Qué ocurre? Pues que el Ozempic sí está considerado en España como un medicamento que si lo receta un endocrino a una persona que tiene diabetes y un índice de masa corporal determinado, se lo pueden dejar con un sello del inspector de sanidad en un precio muy asequible. De 150 euros al mes pasa a costar como 4 y pico. La tirzepatida, que se conoce como Wegovy, ese no está indicado para eso. Hay un movimiento por parte de endocrinos y de psiquiatras de demostrar que la obesidad no es porque uno coma más, sino que come más porque tiene un problema patológico, lo mismo que el que consume más alcohol o el que toma otra cosa. Entonces, cuando se llegue a esa situación, pues se está hablando también que la tirzepatida podría utilizarse en pacientes, digamos, obesos que no son diabéticos ni tienen determinado índice de masa corporal. Entonces, eso ahí hay una discusión. Yo creo que eso en algún momento se debería probar. Tampoco se ha probado la tirzepatida en modelos de adicción. No lo sabemos si funcionaría igual o mejor en ese caso que la semaglutida, que es el Ozempic. Entonces, bueno, hay un mundo ahí por explorar, nuevo, muy interesante. Por ejemplo, ¿dónde están los receptores del GLP-1 y HIP-1 en cerebro? ¿Está en zonas que tengan que ver con refuerzo y motivación? ¿Podemos estudiar cambios en esa proteína o en la expresión de esos genes dependiendo del paradigma experimental de dependencia a sustancias? Imaginemos, yo le doy a unas ratas alcohol durante un mes todos los días mucho, ¿no? Por poner un ejemplo así muy sencillo. Si yo extraigo su cerebro, ¿puedo ver cambios en los receptores GLP-1 y HIP-1? ¿Puedo verlos? ¿Están ligados al consumo de esa sustancia? Es decir, te estoy contando el efecto al revés. No que el medicamento afecte al tipo de conducta y por supuesto también al cerebro que va unido, sino ¿cambian esos parámetros cerebrales en la parte del consumo? ¿Cambian igual si es alcohol o si es cocaína o si es otra droga? ¿En qué zonas cambia? Todo eso está por descubrir. Entonces hay un mundo interesante en el que tú puedes ver esos receptores, cómo se modifican con el consumo de sustancias, se modifican cuando están consumiendo, se modifican en abstinencia, se modifican. Todo eso hay que estudiarlo, porque de esa manera puedes diseñar estrategias terapéuticas utilizando esas dianas para distintos aspectos
del complejo sistema de dependencia por cualquier droga. Hasta ahora solo se utiliza con el alcohol y algo con algunas otras drogas, pero poco. Entonces es interesante porque es un panorama nuevo, de un receptor nuevo que no se pensaba para nada que podía tener que ver con la adicción. Sin embargo, cuando uno lo razona, es bastante lógico, porque si el sistema cerebral de circuitos de la adicción a comida es igual que el de la adicción a heroína, alcohol, cocaína, cannabis, etcétera, pues entonces tiene bastante sentido que lo que funcione en un caso debería funcionar en el otro. Nada más que solamente unos señores muy listos se les ha ocurrido hace poco tiempo probarlo.